la vez pasada y analizar de manera más precisa las diferencias entre los diferentes nombres o denominaciones de América. Como verán, cada nominación responde también a una división geopolítica. Vimos la semana pasada, de manera general, en qué consistía el curso, los periodos históricos, adelante, los periodos históricos que vamos a estudiar, pero como todavía no han visto su curso magistral, quiero que hoy reflexionemos acerca de estos mapas y de esas diferentes nociones. Hispanoamérica. Vamos a anotarlo. Tendremos que ponerlo aquí, número 1. Hispanoamérica. Y veamos qué incluye. Está junto a... La noción Hispanoamérica tiene consigo, es una palabra compuesta, así que lleva consigo dos componentes. En la raíz de la palabra tenemos la palabra hispano y luego América. ¿A qué hace alusión la raíz de la palabra Hispanoamérica? A ver, hispano, ¿hace alusión a qué cosa? ¿Sí? Civilización hispánica. Sí, muy bien. Entonces, lo vamos a anotar. ¿Y a qué país hace referencia? ¿A qué país específicamente la cultura hispánica pertenece? Cuando decimos los hispanos, la cultura hispánica, ¿quiénes son? ¿Qué país lleva principalmente por nombre esa noción de hispánico? España. Sí. España. Muy bien. ¿Y el español? Entonces, la lengua, el idioma que se habla allí, español, pero podríamos decir castellano también. ¿Sí? Son los dos nombres que se le da al idioma que se habla allí. Miremos en el mapa. ¿Cuáles son entonces esos países que incluye la denominación Hispanoamérica? ¿Y por qué? Por ejemplo, hay Argentina, Brasil y otros países como... ¿Te parece? No, fíjate, son solo los que están en negro. Los que están en blanco no forman parte. Así que entonces, Brasil no está. Entonces, Argentina, por ejemplo, Sí. porque habla España, la idioma España Sí. y portugués. Bueno, Argentina tienes razón, pero portugués no. Portugués no. A ver. ¿Todos los países que hablan español? Sí, son todos los países que hablan español, a la excepción de Brasil.
porque Brasil habla la idioma portugués. Habla el idioma portugués. Así que fíjense la diferencia entonces entre el mapa número 1 y el mapa número 2, que tiene la noción Iberoamérica. Vamos a estudiar ahora entonces la noción número 2. También es una palabra compuesta. La raíz de la palabra contiene esta partícula y a qué hace alusión. Ibérico o íbero, ¿a qué hace alusión? Ibero, ¿qué es? La península ibérica con Portugal y España. Muy bien. El lugar, entonces, aquí es únicamente España, aquí incluye dos países. Esos dos países en Europa están bien al occidente del territorio europeo y se le llama la península ibérica, España, Portugal. Aquí, hispanohablante, hoy día incluso en España se dice hispanófonos, y Portugal, lusófonos, es decir, que hablan el portugués. Península, recuerden, lleva acento península, ibérica, portugués también. Ahora sí, fíjate, Alexandra. Aquí estaba excluido Brasil, Sí. porque es hispano. Solo la cultura descendiente de España y donde se habla español. Iberoamérica incluye también entonces Brasil, porque forma parte de la península ibérica. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cuáles son los países que están excluidos de Iberoamérica en ese mapa? ¿Sí? Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá. Canadá. Y un pedacito allí. ¿Qué queda en esa región? En esta región de América del Sur. ¿Sí? Guyana. Guyana, eso. Hay tres, una británica, una holandesa y la francesa. Pero esto nos permite entonces también ya pasar a este nuevo mapa, el de América Latina. El componente latinoamericano, ¿ves? Donde lo latino, ¿qué incluye? Sí, El inglés y el español. ¿están de acuerdo con él? ¿En que incluye el inglés y el español? A ver. El Caribe. Hay algunas islas del Caribe que forman parte de América Latina, otras que no. ¿Por qué? Reflexionemos únicamente al origen de la palabra latino. ¿De dónde viene? Ibérico.
¿De? México, México, No. no. En Europa. La cuna de la civilización europea, ¿cuál es? Antes de, a ver, en la antigüedad. Latino incluye el francés, también la inglés y español. Ok, bueno, lo vamos a ver. El francés, ok, el español también, el inglés vamos a ver. ¿Qué incluye la cultura latina? Cuando hablamos de latino, ¿por qué se dice lenguas latinas? Por ejemplo. Sí. Porque todos los idiomas son de origen latina, como el italiano, El italiano, el portugués, y el español y francés. y francés. Ok, aquí estamos incluyendo otros países, ¿cierto? Estamos incluyendo a Francia, dentro de lo latino estamos incluyendo España, Portugal, Francia, también está Italia, pero en América Latina Italia no tiene un territorio, ¿sí? Así que la vamos a excluir. Yo lo que quería es que pudiésemos ir un poco más atrás en la historia para ver el origen de la palabra latino. Sí, hay lenguas latinas, bien, pero ¿de dónde surgen las lenguas latinas? ¿En qué momento histórico ocurre esa unidad idiomática, lingüística, cultural? ¿En qué momento histórico y dónde hablamos de esas lenguas latinas? A ver, en historia de Europa, ¿cuáles son las culturas o las civilizaciones fundadoras de Europa? ¿Cuáles son? Sus ancestros, nuestros ancestros europeos, ¿cuáles son? La cultura, lo berceau de la civilización europea, ¿dónde está? Cultura romana. Bien, pero antes son los griegos, ¿verdad? Grecia, y posteriormente, entre el siglo 0 y el siglo 7, es el Imperio Romano. El Imperio Romano que va a dominar todo el territorio europeo. El idioma oficial que ellos van a imponer es el latín, la lengua del Imperio Romano será el latín. Por eso, los romanos, el Imperio Romano, estará a la base de esa palabra, de ese concepto. Hay una unificación idiomática, política también, pero sobre todo idiomática y cultural. Y estos países que llaman países latinos o de habla latina o de habla romance, todos tienen eso en común. Una misma historia, un elemento lingüístico común que es el latín. El español, el portugués, el francés, el italiano. Pero, ¿cómo entra todo esto en el concepto de América Latina? Miremos el mapa. ¿Sí? Todo esto aquí está en negrito, ¿verdad? Incluido la Guyana francesa. Quiere decir que en
el concepto en la noción de América Latina o de Latinoamérica, están reunidos los países que fueron dominados, conquistados por España, Portugal y Francia. Italia pues no está porque no tiene un territorio ni una colonia allí. Sin embargo, Italia podemos tenerla como referencia de base en la unidad lingüística del latín. Por eso, América Latina incluye el español, el portugués, el francés. Vamos a comparar estos dos, que son los últimos que nos quedan. Bueno, el Caribe también lo vamos a ver, pero esencialmente estos dos los vamos a contrastar: la cultura latina y la cultura anglosajona. Cultura latina ¿cuál es la diferencia entre la cultura latina y la cultura anglosajona? Ya para comenzar, a nivel lingüístico, ¿cuáles son los idiomas que incluye la cultura anglosaxona o anglosajona? A ver, ustedes estudian español e inglés, por eso es importante que lo sepan. La cultura anglosajona, ¿qué incluye? ¿Les dice algo el mapa? Fíjense, ¿cuáles son los países que pertenecen a la cultura anglosajona en América? ¿Qué países quedan aquí en el norte de América que representan la cultura anglosajona? Estados Unidos, Canadá. Sí, Estados Unidos y Canadá. ¿Y qué tienen en común Estados Unidos y Canadá? Hablan inglés, la idioma inglés. El idioma inglés. Bueno, fíjense, eso marca una gran diferencia, ¿sí? El idioma inglés en Estados Unidos y Canadá, con respecto a esa América Latina donde se va a hablar el español y el portugués. Sí. La América anglosajona es en el norte de la América. Está en el norte de América. Sí. Y eso también juega en un aspecto psicológico y de poder. Quisiera que tomemos conciencia de un aspecto del lenguaje que se nos ha impuesto, que es un problema de dominación y también de dominación del lenguaje. Los Estados Unidos se llama Estados Unidos de América, ¿sí? Pero el nombre
de ese país son los Estados Unidos. Y a las personas de ese país, ¿cómo se les dice? A ver. Yo soy de Venezuela, a mí me dirían como yo soy venezolana. Okay. Y a uno de los Estados Unidos, ¿cómo le decimos? No. Ese es el problema y ahí quiero que surja nuestra discusión. ¿Sí? Los pobladores de Estados Unidos deberían llamarse estadounidenses, ¿de acuerdo? Pero los gringos, los estadounidenses, se han apropiado del nombre América para ellos solos. América, entonces aquí, que es la partícula, la segunda parte del nombre, hispanoamericano, iberoamérica, latinoamérica, este nombre ¿a qué hace referencia? El nombre América. ¿Qué es lo que denomina? Denomina un continente entero, desde el Polo Norte, allá, Alaska, hasta la Patagonia. ¿Sí? Entonces, América es un continente. Y los Estados Unidos, la gente que vive allí, se llama estadounidenses. ¿De acuerdo? No vamos a seguir asociando América a los Estados Unidos, por favor. No vamos a llamar a los estadounidenses americanos. Me resisto, me niego a aceptarlo. Y tiene una respuesta, tiene una visión lógica, y es que América es el nombre de todo un continente. ¿Sí? Así que no vamos a simplificar las cosas, no vamos a ser simplistas, a ser reduccionistas. Un argentino, él puede reivindicarse americano. Un colombiano se puede reivindicar americano también. Todos somos americanos porque somos del continente americano. Como ustedes pueden decir, yo soy europeo. ¿Sí? ¿Por qué? Son del continente europeo. O si alguien nació en África, se dice, soy africano, porque estoy en el continente africano, desde el norte de África hasta el sur de África. Si es asiático, también, es lo mismo. Bueno, pero ¿por qué entonces todas esas diferencias? ¿Por qué hay una cierta identidad que marca la cultura anglosajona que la diferencia de la cultura latina o de la cultura iberoamericana y latina? Ahora más recientemente se dice Ibero-Latinoamérica, súper muy largo, ¿eh? Se dice simplemente América Latina porque va a incluir a los tres. Va a incluir a los tres. Es el único concepto más completo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Hablábamos del Imperio Romano hace un rato, ¿sí? La cultura latina va a heredar del Imperio Romano su historia y los componentes de
su civilización. El Imperio Romano, en el siglo V de nuestra era, va a oficializar como religión en todo su imperio, va a oficializar la religión cristiana, ¿sí? Posteriormente, a esa religión cristiana se le va a llamar la Iglesia con sede, con un papado en Roma, la religión apostólica romana, el catolicismo. Bien, pues esa religión de origen judeo-cristiano va a dominar principalmente la cultura latina, porque el Imperio Romano va a homogeneizar toda Europa, imponiéndole una sola religión. En el siglo XVI ocurre en Europa una serie de eventos que van a debilitar y a hacer desaparecer completamente al Imperio Romano. El Imperio Romano existió hasta el siglo XV como Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente. En Oriente tenía sede en Bizancio, en Constantinopla, lo que hoy día es Turquía. Y bueno, ¿qué pasa? Ya se fragiliza el Imperio Romano, se fragiliza la Iglesia católica apostólica romana, surge la religión ortodoxa en el Oriente, y en el siglo XVI hay otra ruptura, otra división de la religión. Esa división será la religión de la Reforma, que crea la cultura protestante. Pues los anglosajones, esa cultura del norte de Europa, donde está Alemania, Inglaterra y otros países nórdicos, van a adherir a esas reformas. Hay toda una forma de ser, una manera de organizarse socialmente, una visión del trabajo y del dinero que es muy diferente de la cultura latina. Y eso lo vamos a heredar en América, en nuestra historia. Esta cultura anglosajona, es principalmente protestante. Y en toda América Latina, casi todos son católicos o cristianos, porque ahora también hay muchos evangélicos o cultura reformista, pero hay una mentalidad que es diferente con relación al capital. Las culturas, podríamos decir, de la Reforma, la cultura protestante, va a dar origen en Europa a el capitalismo, ¿sí? Y eso marcó una gran diferencia, la referencia al dinero, al trabajo, a la producción, a la organización para el trabajo, a la organización para la riqueza. Geográficamente, el norte siempre va a ser mucho más rico que el sur. Y ese mismo esquema se va a reproducir en este continente. Estados Unidos y sobre todo Estados Unidos, se va a presentar como el país hegemónico, el país rico, la potencia, que va a dominar todo el continente, hasta el punto de apropiarse del nombre del continente y decir que ellos son americanos y los demás no, ¿eh? Bueno, esa visión también va a ser definitiva en nuestra identidad, en una identidad donde a veces el trabajo no es bien visto, el trabajo no era prioritario para la
visión que tenían los españoles y los portugueses del siglo XVI en la colonia. Ellos hacían trabajar a los demás, a los esclavos, a los indios, ¿sí? Pero el trabajo para los nobles, para la jerarquía, bueno, ellos estaban exonerados de ese mundo que tiene que ver con el capital, con el dinero. Para decirles que todos estos aspectos históricos, lingüísticos, sociales y hasta religiosos van a consolidar una identidad de esos países que conforman todo el continente y principalmente de América Latina. Un elemento que queda excluido de lo que hemos visto. Aquí hablamos de hispánico, aquí hablamos de ibérico, aquí hablamos de latino, aquí de anglosajón, y por ningún lado le damos valor a unas minorías que antes fueron mayorías y que son quienes. ¿Qué población queda excluida de todos estos conceptos? Los incas. Sí, los indígenas. Los indígenas. ¿Y quiénes más? A ver, los indígenas y quiénes más. Sí, los aztecas, todos son indígenas. Incluso hoy día hay todavía pueblos indígenas. Pero, ¿qué otro pueblo queda exento de ese grupo? A ver. ¿Qué otro grupo étnico queda fuera de esa clasificación? Bueno, los originarios nativos, los indígenas, primero, y segundo, los esclavos, es decir, las personas que fueron llevadas allí, que son de origen africano y que tenían ellos su propio idioma, su propia religión, su propia configuración cultural, visión de mundo. Para hablar de la América Latina actual y del concepto de latinoamericano, que es excluyente, excluye lo indígena y lo africano, a pesar de ello, debemos también incluirles, porque a los indígenas y a los esclavos se les obligó a hablar o francés, o portugués, o español. Hay muchos grupos étnicos que todavía no hablan ningún idioma dominante. Siguen hablando su propio idioma. Bueno, pues ellos están allí como invisibles, ¿no? No entran dentro de esa definición. Pero no hay que perderlos de vista. No hay que perderlos de vista. Bien. Hemos hecho un poco la revisión de todos los términos. Aquí vamos a resumirlo. Y como ustedes, como tarea, tenían que ponerle nombre a cada país, ¿se acuerdan? Yo les había mostrado un mapa. Bueno, el mapa de América Latina que les he dado, es importante que también los identifiquen con cada uno de estas denominaciones. Saber, en América Central, ¿cuáles son los países de habla hispana? Porque son hispanoamericanos. A ver, ¿quiénes son? En América Central.
empecemos por América del Norte. En América del Norte, ¿quiénes son los países hispanohablantes? México, bien. En América Central, Mesoamérica, ¿quiénes? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Muy bien. ¿Ok? Nos queda también ver el Caribe. El Caribe. Y en el Caribe hay también presencia hispánica. ¿Cuáles son esos países hispánicos del Caribe? ¿Sí? Cuba, la República Dominicana Sí. y Puerto Rico, Puerto Rico. Haití, je pense. No, Haití hablan inglés. Ah, voilà, no sé. Así que forma parte de la América anglosajona, como la Guyana británica también, como hay otro, Livingston, que está cerca de Guatemala, en el Caribe también, en el Caribe. Livingston. Las islas como Curazao y Bonaire, que hablan latina en el Caribe.